eres el único grabado en mi ser. Inspiración divina, aliento creador, eres el único grabado en mi ser. Tú eres Dios incomparable, se abren los cielos con tu voz, no dejaré de adorarte, tú eres mi pasión. Tú eres Dios incomparable, se abren los cielos con tu voz, no dejaré de adorarte, tú eres mi pasión. Amanecer de vida, comienzo sin final, eres el único grabado en mi ser. Inspiración divina, aliento creador, eres el único grabado en mi ser. Dios incomparable, se abren los cielos con tu voz, no dejaré de adorarte, tú eres mi pasión, tú eres Dios incomparable, se abren los cielos con tu voz, no dejaré de adorarte, tú eres mi pasión. Eres todo en mí, nada más puedo decir. Eres mi pasión, eres todo en mí, nada más puedo decir. Eres mi pasión, eres todo en mí, nada más puedo decir. Eres mi pasión, eres todo en mí, nada más puedo decir. Dios incomparable, se abren los cielos con tu voz, no dejaré de adorarte, tú eres mi pasión, tú eres Dios incomparable, se abren los cielos con tu voz, no dejaré de adorarte, tú eres mi pasión. Eres mi pasión, eres todo en mí, nada más puedo decir. Eres mi pasión, eres todo en mí, nada más puedo decir. Eres mi pasión, eres todo en mí, nada más puedo decir. Eres mi pasión, eres todo en mí, nada más puedo decir. Saludos y bendiciones. Bueno, hoy nuestro tema es el jovencito Jesús. Nuestro propósito al dar este punto, este tema, es porque vemos la necesidad de ayudar a nuestros hijos cuando son niños, cuando son adolescentes. Y lamentablemente muchas veces los dejamos solos y no nos damos cuenta de las pruebas y las luchas que ellos pasan. Porque aunque son niños, aunque son adolescentes, ellos están pasando situaciones difíciles. Y nosotros como padres debemos de ayudar en todo momento a nuestros hijos. Hoy quiero hablar el tema, el jovencito Jesús. Y quiero llevarte primeramente a dos palabras donde en una manera profética Dios habla acerca de Jesucristo y
y cómo Él iba a nacer. En Isaías 9:6 dice la palabra, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y vemos en este versículo que Dios promete que iba a nacer un niño y que Dios nos lo iba a dar. En Isaías 7:14 la Biblia dice, por tanto el Señor mismo les dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Mateo nos explica después que quiere decir Emmanuel, Dios con nosotros. Y así, igual que la otra cita de Isaías, vemos que Dios habla acerca de el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo te quiero llevar a un punto donde tú pienses en Jesús, tu Salvador, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Sanador, pero como un niño, como un adolescente. ¿Cómo vivió? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Mira, en mi primer punto quiero llevarte al nacimiento de Jesús. Hay dos evangelios que nos hablan acerca de esto. Y Mateo y Lucas nos hablan sobre la infancia, la adolescencia y la juventud de Jesús. Los otros dos evangelistas no, pero estos sí mencionan algunas cosas, no del todo, pero sí mencionan cosas que nos van a ayudar. Por ejemplo, en Mateo 1:18 dice la palabra, y el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Aquí encontramos que entonces esta virgen, llamada María, es visitada por un ángel y le dice al ángel que ella va a quedar embarazada. Ella pues se asombra porque es virgen, nunca había tenido relaciones sexuales. Además estaba desposada, comprometida con José. Y pues el problema de María no solamente era creerle a Dios y aceptar ese mensaje del ángel, sino también que Dios obrara en la vida de José, en este caso su prometido, porque estaban prontos a casarse. Sí, en Lucas 2:4 y 5 dice la palabra, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David, para ser empadronado, con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Aquí nos damos cuenta que José ya había decidido dejar a María secretamente para no difamarla, pero un ángel se le aparece en sueños y le dice que no, que la debe de recibir, porque lo que en ella engendrado es del Espíritu Santo. Y José le cree al mensaje. Algo que quiero decirte es que tanto José como María, ellos tenían experiencias espirituales, ¿sí? No paranormales, no, espirituales. Como padres nosotros tenemos que estar tan cerca de Dios, porque Dios nos puede enseñar tanto hacia la educación de nuestros hijos. Aquí encontramos en estos versículos a José tomando a María para llevarla a empadronar, porque ya estaba escrito por un gobernante que tenían que empadronarse, que tenían que entrar en un censo. Y bueno, esto surgió porque cuando ellos viajan para allá, el niño Jesús nace en Belén. Y sabes que eso ya estaba escrito. Entonces Dios mueve personas, Dios mueve a veces decisiones de los demás para llevarte a ti a cierto lugar. Es interesante todo esto, fíjate. Una de las costumbres o rituales que tenía el pueblo de Dios, que Dios se los había ordenado, era la circuncisión. Y como cualquier niño judío, ¿sí?, israelita, Jesucristo tenía que ser circuncidado. Esto no lo dice en Lucas 2:21, donde dice que cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Aquí encontramos que también Jesús pasa por este proceso de lo que es la circuncisión, y porque es judío y porque Dios ya había hablado así, y yo veo que entonces es cuando le ponen el nombre Jesús. Sí, era como si lo hubieran registrado en nuestros tiempos. Entonces aquí ya encontramos a un bebé de 8 días, ¿sí? Ahora, después de esto, ellos, los padres, toman al bebé Jesús y lo llevan a Jerusalén. ¿A qué? A presentar a Jesús al templo ante Dios.
Y eso lo encontramos en Lucas capítulo 2, versículos 22 y 23, donde la Biblia dice: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Recordemos que Dios había puesto leyes. Recordemos que José y María eran personas que amaban a Dios, obedecían a Dios, y ellos sabían lo que tenían que hacer, ¿sí? Ellos sabían muy bien que tenían que obedecer las cosas espirituales, las cuales Dios estaba mandando a través de ángeles, porque ambos tuvieron, repito, esas experiencias espirituales. Oremos para que nosotros como padres podamos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, y que Dios también nos guíe a lo mejor para nuestros hijos. En este caso aquí entendemos en esta palabra que ellos sabían lo que tenían que hacer, la circuncisión del bebé a los 8 días, y después de la purificación del nacimiento del bebé, tenían que presentarlo al Señor. Aquí encontramos en este tiempo que fue llevado Jesús a Jerusalén para presentarle, y aquí encontramos a dos casos muy interesantes: un hombre y una mujer, que ambos cuando conocen a Jesús, al bebé, uno de ellos, en este caso el hombre, dice: mis ojos han visto la salvación. Y en el otro caso, una mujer que empezó a hablar de todo lo que este bebé iba a hacer. ¿Sí? Entonces, hay situaciones muy interesantes dentro de la vida de Jesús, y aquí lo estamos viendo solamente como un niño, ¿verdad? Pero recordemos que ahorita el niño pues ya tiene, vamos a decir, ciertos meses. El crecimiento. Es muy importante el crecimiento para nuestros hijos, y dentro de lo que te voy a decir en estos versículos siguientes, hay 4 áreas donde tú y yo como padre, y en este caso las madres, debemos de orar por nuestros hijos. Fíjate, en Lucas 2, 39 y 40 dice la palabra: después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y de la gracia de Dios. Chequen que aquí se menciona el niño, y todos sabemos que es Jesús. Pero dice que el niño crecía. Es importante que nosotros oremos que nuestros hijos crezcan, ¿sí? Y para esto, pues obviamente, una buena alimentación, no sé, el deporte que quieran hacer, que se fortalezcan, es importante, pero también que haya un crecimiento espiritual y una fortaleza espiritual, aun cuando son niños. Dice la palabra que instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo jamás se va a apartar de él. Muchos de nosotros hemos creído eso, pero cuando nuestros hijos crecen, se apartan del camino de Dios, y tenemos que tener mucho cuidado. Por eso las 4 cosas por las cuales tenemos que orar por nuestros hijos es crecimiento, que puedan crecer, no solamente físicamente, sino también espiritualmente, que se fortalezcan, no solamente que sean fuertes físicamente, sino también espiritualmente, que se llenen de sabiduría, no solamente para ser buenos estudiantes, no solamente para conocer cosas en el área del estudio, sino también para conocer a Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y también tenemos que orar por gracia, que la gracia de Dios esté sobre nuestros hijos. Es importante que nosotros oremos como padres por estas 4 cosas. El crecimiento que queramos ver en nuestros hijos, nosotros tenemos que orarlo y pedir a Dios que Dios obre en cada uno de nuestros hijos. Pero aquí hay otra cosa, y en este punto siguiente es peligro. Hay peligro. Estamos viviendo en un mundo lleno de peligros. Estamos viviendo en un mundo donde la mente, donde el alma, donde el espíritu de nuestros hijos, aún donde sus cuerpos están peligrando. Con tanta situación que se está permitiendo, hay un peligro. Tengamos mucho cuidado. La Biblia registra que cuando Jesús nace en Belén, un montón de ángeles se le aparecen a pastores. Y los pastores van al establo y encuentran al bebé recién nacido en el establo. Pero después, mucho tiempo después, se menciona que vinieron unos sabios buscando al niño que había nacido, y lo encuentran, pero no en un establo, lo encuentran en una casa. Nosotros en la Navidad a veces vemos imágenes, y esas imágenes están mal, porque vemos un pesebre, vemos a los pastores
y vemos a los sabios, ¿no? A los magos o a estos hombres sabios que vinieron del oriente a darle presentes a Jesús. Pero fueron dos eventos muy diferentes, muy diferentes. Es más, pasó mucho tiempo de esto. Te lo voy a decir porque cuando ellos llegan, en este caso estos sabios llegan, ya no llegan al establo, llegan a una casa, pero antes de llegar a la casa, ellos iban buscando a un rey, ¿recuerdas? Y ese rey, pues ¿dónde se busca un rey? Pues obviamente en el palacio. Y ellos llegan directamente al palacio. Le dicen a Herodes, en aquel día que era el que él gobernaba, le dice, oiga, venimos a ver al rey que ha nacido, porque una estrella nos ha guiado. Y entonces pues este rey, este gobernante se asombra y dice, ¿cómo? O sea, hay peligro, ¿no? Mi reino está peligrando porque se ha nacido un rey. Entonces empieza a indagar que quién era este nuevo rey, que dónde había nacido, que no sé qué. Indaga por muchos medios y todo eso. Y bueno, pues ya se les dice que era, sí, precisamente iban a ser. Entonces este hombre, Herodes, les dice a los sabios, vayan y búsquenlo, ¿verdad? Y cuando lo encuentren, vénganmelo a decir para que yo también vaya y adore a este rey. Pero no, su propósito no era adorarlo, era matarlo. Porque él veía un golpe de estado, había un nuevo rey. Entonces, mira, ya después ellos se van, estos sabios se van, después de haber encontrado a María y al bebé en su casa, y le entregan presentes. Dice Mateo 2:13, después de que partieron ellos, o sea, los sabios, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Por eso el punto es peligro. Hay peligro, hay peligro. Hay muchas situaciones que están peligrando. Muchos de nuestros hijos están peligrando en este mundo. Pero mira, una vez más José lo vemos con una experiencia espiritual. Oremos, padres, que Dios nos dé esas experiencias para entender lo que están pasando nuestros hijos, para entender el peligro a los cuales están expuestos y que nosotros podamos ayudarles. Es interesante que el ángel le dijo, huye a Egipto. Entonces, ¿sabes qué? Él obedece. En Mateo 2, 14 y 15 dice, y despertando, ¿quién? José. Sí, despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Jesús vivió en Egipto. Pero ya Egipto no estaba regido por faraones. No. Ya no estaba la esclavitud de aquellos días en el Antiguo Testamento. Ahora Egipto había sido conquistado por Roma. Entonces era muy diferente. Pero Jesús vivió en Egipto, según lo que nos dice el verso 14. Y dice la palabra, verso 15, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Vamos a pasar por situaciones. Es interesante. Todos sabemos que Egipto es una representación del mundo. Nosotros sabemos que nuestros hijos están en el mundo, pero no son del mundo. Ellos están dedicados a Dios. Y es nuestra responsabilidad como padres, escúchame, saber que nuestros hijos se conviertan en hijos de Dios. Porque a lo mejor tú eres cristiano, papá, a lo mejor tú eres cristiana, mamá. A lo mejor en la casa se llevan los valores cristianos, pero mientras tus hijos no reciban a Jesús en sus corazones, hay peligro. Y aún así recibiendo a Jesús en sus corazones, sigue el peligro. Entonces tenemos que ver que Jesús vivió allá, en Egipto. Sí, porque el ángel le dijo a José, huye, quieren matar al niño. Y como padres queremos lo mejor para nuestros hijos. Por eso te quiero llevar a otro punto que es atención, padres. Atención. Tenemos que estar listos. Tenemos que estar atentos. Fíjate, el Mateo 2, 19 y 20, dice que, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Estando en Egipto, aún ellos confiaban y creían en Dios. Tanto que el ángel se le aparece en Egipto a José,
seguimos con las experiencias espirituales, como padres, y le dice, levántate, toma al niño y a su madre y regresa a Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Es interesante que era Herodes el que lo quería matar, pero aquí se menciona que han muerto los que procuraban, o sea, no solamente era Herodes, había otros tal vez que querían matar al niño. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo estuvo aproximadamente José y María con el niño Jesús en Egipto? Pues aproximadamente 4 años, según los historiadores. 4 años. Fíjate. Y a veces nosotros no entendemos esos puntos, pero ahí están en la Biblia. En los versículos 21 y 22 de Mateo 2 dice, entonces él, José, se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero checa el verso 22. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Oyó que el hijo de Herodes ahora era el que gobernaba, ¿sí? Entonces él tuvo miedo. Pero checa una vez más el asunto espiritual. Dice en la última parte del 22, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Ahora, no sé si te has dado cuenta que hemos estado citando muchas cosas muy interesantes. Por ejemplo, Belén, o ciudades como Belén, Jerusalén, Galilea, Nazaret, Judea, y todo esto, todos estos lugares donde Jesús anduvo, tiene que ver con su vida. Fue llamado Galileo, fue llamado Nazareno, es de la tribu de Judá, nació en Belén. Entonces hay un montón de cosas en la infancia de Jesús, donde si tú recuerdas en los historiadores que dicen que estuvo 4 años en Egipto, entonces quiere decir que el niño ya tenía entre 4 o casi 5 años, casi 5 años. O sea, a los 5 años regresa y se va a vivir con sus padres a la región de Galilea. Ahora, ya estando ahí, los padres espiritualmente y sabiamente iban al templo siempre. Ellos tenían una fiesta a la cual tenían que ir. En Lucas capítulo 2, versículo 41 y 42, dice la palabra, iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Pero dice el verso 42, y cuando tuvo 12 años, ¿quién? Jesús tuvo 12 años. Subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Fíjate, ahora encontramos al jovencito Jesús de 12 años. La costumbre de los judíos es que a los 12 años ya eran mayores de edad y ellos podían ir al templo. Hoy nosotros podemos entender que nuestros niños necesitan estar en la iglesia, en el templo. Escuché una frase que me llamó mucho la atención. Y es que dicen que cuando en la iglesia se oye el llanto de un bebé, ese llanto nos indica que la iglesia va a tener un futuro o que va a continuar adelante con miembros. Porque aunque son pequeños, si se les instruye bien, ellos van a poder ser después miembros fuertes de una congregación. Entonces Jesús ahora tiene 12 años. 12 años, es un adolescente. ¿Tú sabes lo que acontece en la vida de un adolescente? Traumas, situaciones, mentalidades a veces erróneas, mentalidades a veces malas. Hay una transición en que no es niño, pero tampoco es joven. Entonces está ahí en esa situación y los padres necesitamos entender la importancia de ponerle tiempo y dedicación a nuestros hijos. Ya, hombre, no porque a ti tu papá nunca te abrazó y nunca se acercó a ti y te hiciste solo hombre, no cometas el mismo error con tus hijos. No los cometas. No, a veces somos muy querendones con las niñas, con las hijas, pero no somos así en los mismos sentimientos con los hombres. No, abraza a tu hijo, abrázala, abraza a tu hija, sí, es importante también. Diles cuánto los amas, dile lo especial que son ellos, diles lo importancia que es que vayan a la iglesia a buscar al Señor con todo su corazón. Hazlo,
No salgas con la cosa que me dicen muchos. No, yo me hice hombre solo, hay que se haga hombre solo. No, vamos a cambiar por amor a nuestros hijos. A la edad de 12 años sube a Jerusalén. Ahora, todos hemos tenido descuidos y sustos, y más cuando los niños son pequeños. Se dice que cuando hay silencio en la casa y en la casa hay niños, hay peligro. Si cuando los niños están en silencio, mejor búscalos. ¿Sí? Descuidos y sustos. Pues resulta que cuando ellos van a Jerusalén, a la fiesta, pues ellos iban con mucha gente. Iban con familiares, con vecinos, con amistades, iban muchísima gente. Porque viajaban en caravanas. Porque era un tramo muy largo de viaje. Pero cuando ya acaba la fiesta, ¿sí? La Pascua, ellos regresan, ¿sí? Regresan a su ciudad, pero no se percatan que Jesús no estaba con ellos. Ellos pensaron que Jesús estaba con algún amiguito, con algún familiar, con alguien más. Y entonces emprenden el regreso, pero Jesús no estaba con ellos. Él se queda en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. En Lucas 2:43 nos lo dice que al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen sus padres. Y es interesante aquí que marca la palabra niño Jesús, el niño Jesús, ¿sí? Para nosotros sabemos que aquí en México, como en muchos otros lugares, a los 18 años, pues es cuando son ya, vamos a decir así, adultos, vamos a decir, ya no son niños, dejan de ser niños, ya tienen mayoría de edad. A los 12 años aquí vemos que el niño Jesús se queda en Jerusalén. Y lo más tremendo es que ellos no se percatan, no se dan cuenta que Jesús no está, piensan que está con algún familiar, ¿verdad? Y cuando se dan cuenta que Jesús no está, van con el amigo, van con la amistad, van con el tío, tal vez con el primo, y empiezan a preguntar por Jesús y no se dan cuenta que no. Entonces, imagínate, como padres, que se nos extravía un hijo, se dan cuenta que Jesús no está entre la caravana y deciden regresar a Jerusalén. Y aquí encontramos un punto que es encuentro y asombro, porque sí lo encuentran, buscaron en las plazas, buscaron en las ferias, buscaron en las alamedas, buscaron en los parques, pero lo encuentran en un lugar muy interesante. Lo encuentran en el templo. Y dice la palabra, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole, y aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo. Nadie pensara que Jesús estaba en el templo. Es interesante que nosotros entendamos. Nuestros hijos deben de amar la casa de Dios. Ahí se quedó en el templo. Ahora, encuentro y sorpresas porque en los versículos 46, en la segunda parte y en el 47 de Lucas 2, dice que lo encontraron sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Los hijos que encuentran a Dios, que saben de Dios, que aman a Dios, van a tener una experiencia maravillosa de Dios y van a ser niños con sabiduría que maravillen a otros. Es importante que nosotros entendamos que Jesús era un niño que amaba a Dios, pero que fue instruido humanamente por sus padres a amar a Dios con todo su corazón. Tal vez tú me digas, sí, pero es que debe de entender, pastor, que es muy diferente Jesús, el niño Jesús a mi hijo, porque él es hijo de Dios y él sabía muy bien y todo eso. Sí, yo sé, pero sin en cambio la Biblia dice que Jesús, dejando su trono, ¿sí?, renunciando a todo eso, a toda su deidad, se vino a ser como uno de nosotros. Y estando en la condición de hombre, se humilló, ¿sí?, obedeció. Dice la palabra que por lo que padeció aprendió. Ahora dice la palabra que fue tentado en todo a nuestra semejanza, pero no pecó.
Entonces quiere decir que él estaba en el templo porque sus padres habían hecho una labor maravillosa. ¿Te has preguntado dónde están tus hijos? ¿Qué están haciendo tus hijos? Esos hijos que tenían ministerio, esos hijos que iban a la iglesia, esos hijos que iban a la escuelita. Ojalá y nosotros hagamos cosas buenas con nuestros hijos. Los mejores asuntos. Ellos van, encuentran a Jesús y les dice, oye, le dice María, tu padre y yo te andamos buscando, o sea, ¿dónde andabas? Y lo empiezan a regañar, ¿no? Pero Jesús les dice en Lucas 2:49, dice, ¿por qué me buscáis? ¿No saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y aquí encontramos algo muy interesante, los mejores asuntos. ¿Sabes qué están viendo tus hijos? ¿Sabes qué están leyendo tus hijos? ¿Sabes qué están aprendiendo en la escuela tus hijos? ¿Sabes qué juegos, qué tipo de juegos, videojuegos están jugando tus hijos? ¿Sabes qué programas de televisión están viendo tus hijos? Tengamos mucho cuidado, oigan. Porque fíjense que nos llevaríamos muchas sorpresas si un día vemos que nuestro hijo, no sé, está muy quieta la casa, muy silencio. ¿Te imaginas ir y buscar dónde está tu hijo y que lo encuentres leyendo la Biblia? O yendo a una predicación. O orando. Eso sería algo muy especial porque te das cuenta que le estás instruyendo a tu hijo de la mejor manera. Pero si nosotros como padres no les estamos dando ese ejemplo, entonces tenemos problemas. Las mejores cosas, los mejores asuntos están con Dios. Y tenemos que inculcarle a nuestros hijos a hacer esas cosas importantes. ¿Sí? Fíjate que mi siguiente punto es obediencia, el camino a la bendición. Es importante que nosotros entendamos lo que es la obediencia. 12 años es la edad que se nos muestra cuando tenía 12 años. 12 años ocurren cuando va a Jerusalén, cuando está en la fiesta de la Pascua en Jerusalén. 12 años cuando, al mismo tiempo, cuando sus padres regresan y él no está, cuando le encuentran. Pero, ¿qué pasa de los 12 años a los 30 y tantos donde empieza su ministerio? Tal parece que la palabra guarda un silencio total. Pero no. Hay un versículo en la Biblia que nos muestra lo que pasó con Jesús y lo que hizo Jesús dentro de los 12 años a los 30 y tantos que empezó su ministerio. Y este versículo lo encontramos en Lucas capítulo 2, verso 51, donde dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. ¿Sí? Aquí encontramos la importancia de la obediencia, el camino de la bendición. Jesús estaba sujeto a ellos. Estaba sujeto a María, estaba sujeto a José. Eso no lo dice la Reina Valera. Pero quiero llevarte a otra traducción, que es la traducción del lenguaje actual. El mismo Lucas 2:51 dice, entonces Jesús volvió con sus padres a Nazaret y los obedecía en todo. Los obedecía en todo. Se sujetó, obedeció. El trabajo de José, en este caso el padre terrenal de Jesús, era ser carpintero, pero en aquellos días el ser carpintero no solamente se dedicaba a hacer o a trabajar la madera o a hacer muebles de madera, sino también trabajaba en la herrería. Y yo me imagino que Jesús aprendió todo esto. Los obedecía en todo. Entonces quiere decir que desde sus 12 años hasta sus 30 y tantos obedecía a todo a sus padres. En la Nueva Traducción Viviente dice, luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió. Esta versión añade, y vivió en obediencia a ellos. Su estilo de vida es una vida de obediencia. Si nosotros queremos aprender de Jesús, vamos a aprender a ser obedientes a nuestros padres. En la Nueva Versión Internacional dice, así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Una vez más nos usa la palabra sujetos, y vivió. El antiguo decía vivió obediente, ahora dice vivió sujeto a ellos. Jesús nos enseñó
cómo ser un hijo, buen hijo. El vivir sujetos a las reglas, a la obediencia, a lo que los padres nos dicen. Es importante todo esto. Por eso tuvo mucha bendición, tuvo mucho éxito. En la versión Palabra de Dios para Todos dice, después regresaron a Jerusalén y Jesús los obedecía a ellos. Una vez más encontramos aquí la palabra obedecía, obedece. Jesús obedeció a sus padres. Entonces vemos el éxito de Jesús, humanamente hablando, como hijo, fue el estar sujetos, el vivir en obediencia, el obedecer a sus padres. Aquí vamos a encontrar un punto muy interesante, padres e hijos. Y quiero llevarte a varios versículos muy interesantes, ¿sí? Y mira, primero quiero hablarle a los hijos. En Efesios capítulo 6, versos del 1 al 3, la Biblia dice, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Estas son cosas maravillosas. Pero checa el primer versículo. Dice, obedezcan en el Señor a sus padres. Hay veces que nuestros padres nos piden hacer cosas que van fuera de lo correcto. Tengamos mucho cuidado. Tenemos que vivir en integridad, tenemos que vivir en honestidad, tenemos que vivir con una moral alta. Y si nuestros padres nos están enseñando con sus ejemplos cosas malas, nosotros como hijos de Dios, como hijos obedientes a nuestros padres, vamos a obedecerles en todo, pero en el Señor. Vamos a honrar a nuestros padres. José y María fueron honrados por el mismo Señor Jesucristo al decir la palabra sujetos a ellos y en obediencia a ellos. Jesús honró a sus padres y por eso lo vemos siendo bendecido. En Colosenses 3:20 la Biblia dice, hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Es importante que nosotros entendamos que lo que le agrada a Dios es que vivamos una vida de obediencia, porque la obediencia es el camino a la bendición. Ahora quiero llevarte a ustedes, padres, para que entendamos lo que dice la palabra. En Efesios 6:4, en la versión Reina Valera actualizada, dice, y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Pero quiero leerte otro verso más, que está en Colosenses 3:21, donde dice, padres, no irriten a sus hijos para que no se desanimen. Fíjate, Efesios nos dice que nosotros no tenemos que provocar a ira a nuestros hijos. A veces nosotros provocamos a ira a nuestros hijos al hablarles y al decirles, ¿por qué no eres buen hijo? ¿Por qué no eres como yo? Yo a tu edad ya trabajaba, yo a tu edad ya hacía esto, ya a tu edad ya... Son otros tiempos. A veces nosotros provocamos a ira a nuestros hijos al decirle, ¿por qué no eres como tu hermano? ¿Por qué no aprendes a hacer las cosas? ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres asá? ¿Por qué eres esto? ¿Por qué eres lo otro? Y estamos provocando a ira a nuestros hijos cuando la Biblia nos dice que no lo debemos de hacer, sino que lo tenemos que criar en disciplina y en la instrucción del Señor. Pero no solamente decirles lo que deben de hacer, sino mostrárselos. Padres, tenemos que vivir un ejemplo a nuestros hijos. En Colosenses, que ya leímos, dice, padres, no irriten a sus hijos para que no se desanimen. ¿Sabes? A lo mejor tú de pequeño le decías a tu niño el gordito, ¿sí? El cachetes, el cachetón. Porque sí, ¿verdad? Estaba gordito y cachetón. Pero ya empieza a crecer y al niño ya no le gustan los apodos. Pero tú le sigues diciendo el cachetón, le empiezas a decir el cachetes, el gordo, el esto, el otro, acá y allá. Y empiezas a irritar a tus hijos. Y sabes que le molestan, pero lo sigues y lo sigues y lo sigues haciendo. Padres, seamos buenos padres. Entendamos que nuestros hijos, nuestros jovencitos, en este caso los adolescentes, tanto hombres como mujeres, entran en una edad de que a veces ya no quieren recibir piropos, ya no quieren recibir ni un abrazo, no quieren recibir ni un beso, porque pues ya todos como que les ofende, como que no, yo no quiero esto, yo quiero lo otro, ya no. Ya. Pero tenemos que entender que hay una transición. Jesús pasó por esa transición. Y Jesús nos puede enseñar a nosotros como nuestro Salvador, a cómo ayudar a nuestros hijos. No hay que irritar a nuestros hijos.
No hay que provocarlos a ira. ¿Queremos respetos de nuestros hijos hacia nosotros? Vamos también nosotros a respetarles. Vamos a entender el proceso que están viviendo. Yo creo que tanto José como María entendieron el proceso, porque recuerda que aunque Jesús era Dios, ¿sí? Porque tenía una naturaleza divina, Él se humilló a sí mismo haciéndose humano y semejante a los humanos, en semejanza humana, se hizo obediente. Entonces, entendamos que Jesús también pasó por todo esto. Para terminar esta palabra, quiero llevarte al último punto, que es un punto similar al que vimos hace rato, que es crecimiento. Cuando di este punto de crecimiento, dije, y el niño crecía, y usa la palabra el niño, o la frase el niño. Ahora encontramos en Lucas 2:52 que dice, y Jesús crecía. Jesús crecía. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Nosotros tenemos que orar que nuestros hijos crezcan, pero que crezcan no solamente físicamente, que se desarrollen intelectualmente, sino que también tengan la sabiduría, el temor a Dios, la sabiduría para hacer las cosas, ¿sí? Que tengan una buena estatura, que crezcan, que sean hombres fuertes, mujeres fuertes, que pueden llegar a una plenitud, pero sobre todo que lleguen a la estatura de un varón perfecto que es Cristo. Y oremos por gracia, oremos que Dios le dé gracia a nuestros hijos, con sus compañeros, con sus familiares, con sus maestros, con sus vecinos, con todos, que Dios nos dé gracia, que Dios le dé gracia a nuestros hijos. Es importante que nosotros oremos en todo momento por nuestros hijos. Es importante que nosotros ayudemos a nuestros hijos. José y María nos muestran ejemplos de cómo eran personas espirituales y tuvieron experiencias espirituales. Oremos nosotros como padres para que podamos tener esas experiencias y podemos también ayudar a nuestros hijos espiritualmente hablando. Lo mejor que podemos hacer a nuestros hijos es enseñarles con el ejemplo. Pero si tú, como papá o como mamá, no honras a tus propios padres, no esperes lo mismo de tus hijos. Pero hijos, si ustedes ven que sus padres no honran a sus abuelos, en este caso a los padres de ellos, marquen una diferencia y honren a sus padres, para que cuando ustedes tengan hijos, también puedan cosechar la honra. Que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga. Este fue nuestro tema de hoy, el jovencito Jesús, y espero que pueda ser de gran ayuda para todos en el nombre de Jesús. Dios con ustedes, siempre.